millonario. Se quedó paralizado al ver a su exesposa fregando el suelo en la fiesta de su boda. La mujer más hermosa del salón no era la novia. Rodrigo Villanueva lo supo en el instante exacto en que ella levantó la vista del suelo de mármol y sus ojos chocaron contra los suyos desde el otro lado del salón. Un segundo, menos que eso. El tiempo suficiente para que 5 años de silencio le cayeran encima como una pared de concreto. Elena. No podía ser Elena, pero era ella. Con un trapeador entre las manos, arrodillada sobre el piso pulido del gran salón Emperatriz del Hotel Montserrat, uniformada con el delantal azul marino de las camareras, fregando el suelo de la fiesta de su boda con otra. Rodrigo sintió que los pulmones se le vaciaban de golpe. La copa de champán que sostenía entre los dedos casi se le cae. Se quedó inmóvil en medio del salón más elegante de la Ciudad de México, rodeado de 200 invitados vestidos de gala, con el frac perfectamente cortado a la medida y la flor blanca en el ojal, completamente paralizado, porque ella no lo estaba mirando. Ya no. Elena había vuelto a fregar el suelo, con movimientos lentos, metódicos, casi mecánicos, como si acabara de ver a un fantasma y hubiera decidido, en ese mismo instante, que los fantasmas no merecían su atención. «¿Rodrigo?» La voz de Valeria llegó desde su derecha, suave y afilada al mismo tiempo, como siempre. «¿Qué pasa? Estás blanco». Él no respondió, no podía. Sus ojos seguían clavados en aquella figura al fondo del salón, en ese perfil que conocía de memoria, aunque hacía 5 años que no lo veía. La misma línea del cuello, la misma forma en que inclinaba ligeramente la cabeza cuando estaba concentrada en algo, el mismo mechón oscuro que siempre se le escapaba hacia la mejilla izquierda, sin importar cómo se recogiera el cabello. Elena Montoya, su exesposa, fregando el mármol de la fiesta de su boda. «Rodrigo». Valeria le puso una mano en el brazo. Sus uñas color borgoña se clavaron con suavidad en la tela del frac. «Me estás asustando». «No es nada», dijo él, y fue la mentira más grande que había dicho en años. El Salón Emperatriz era el espacio más cotizado de la capital para eventos de lujo. 3 pisos de altura. Columnas de mármol blanco que llegaban hasta los arcos del techo decorado con pan de oro. Arreglos florales de rosas blancas y peonías que costaban cada uno lo que Elena probablemente ganaba en un mes. Candelabros de cristal que refractaban la luz en miles de puntos brillantes sobre las mesas cubiertas con manteles de lino marfil. 200 personas brindando por el futuro de Rodrigo Villanueva. Y él, en el centro de todo aquello, incapaz de ver otra cosa que no fuera aquella mujer al fondo limpiando el suelo. ¿Cómo había llegado hasta aquí? La pregunta lo golpeó sin misericordia. Cuando se divorciaron, Elena tenía trabajo, tenía su departamento, tenía su vida. No perfecta, pero era suya. Él le había dado una cantidad de dinero que en ese momento creyó que era más que suficiente para que rehiciese su vida, para que no lo necesitara nunca más. Entonces, ¿qué estaba haciendo ella fregando pisos en un hotel? «Hay algo en el fondo del salón que te tiene hipnotizado», murmuró Valeria, girando levemente la cabeza. «¿Qué es?» «Nada, una camarera. Pensé que era alguien conocida». Valeria frunció el ceño con la elegancia calculada que tenía para todo. Era una mujer extraordinariamente bella. 32 años, piel dorada, ojos del color del ámbar oscuro. El vestido de novia, diseñado exclusivamente para ella por un modisto romano. Cada detalle de Valeria Ríos Garza era preciso, intencionado, impecable. Lo opuesto exacto a Elena, que ahora mismo escurría el trapeador sobre un cubo azul junto a la puerta de servicio, con la espalda recta y la mandíbula apretada. «Ven», dijo Valeria, tomándolo del brazo con firmeza.
Don Aurelio quiere hacerte un brindis personal antes de la cena. No podemos dejarlo esperando. Rodrigo se dejó llevar. Sus pies se movieron. Sonrió cuando le correspondía sonreír. Asintió cuando le correspondía asentir. Respondió preguntas sobre la luna de miel, sobre los negocios, sobre los planes de expansión que Grupo Villanueva tenía para el siguiente año. Todo con la fluidez automática de un hombre que lleva décadas aprendiendo a funcionar, aunque por dentro algo no marche bien. Pero sus ojos no dejaron de moverse hacia el fondo del salón. Elena terminó de limpiar aquella sección del mármol. Empujó el cubo sobre sus ruedas hacia la siguiente zona, cerca de las mesas del buffet, y comenzó de nuevo, sin mirar hacia donde estaba él, sin dudar, sin apresurarse, como si no hubiera pasado nada, como si él no estuviera ahí, y eso, por alguna razón que Rodrigo no supo explicarse en ese momento, le dolió más que cualquier otra cosa. Porque él no podía dejar de mirarla, y ella actuaba como si él hubiera dejado de existir hace mucho tiempo. Quizás tenía razón, quizás así era exactamente como debían estar las cosas, pero entonces, ¿por qué sentía que el suelo bajo sus pies, ese mismo suelo de mármol que Elena fregaba con sus propias manos, se estaba hundiendo? El maestro de ceremonias tomó el micrófono. La orquesta en vivo bajó el volumen. Los 200 invitados levantaron sus copas. Por el señor Rodrigo Villanueva y su bellísima esposa, Valeria. Que esta noche sea el comienzo de una vida perfecta. Aplausos, destellos de las copas. La voz de Valeria diciendo, gracias, gracias a todos. Rodrigo alzó su copa, y en ese momento exacto, al otro lado del salón, Elena levantó la vista del suelo una sola vez más. Sus miradas se encontraron durante un segundo que duró toda una vida. Y entonces ella lo vio sonreír para los demás, con la copa levantada y la novia del brazo, y algo en los ojos de Elena se apagó lentamente, como la última vela de una habitación que ya nadie volvería a habitar. Volvió a fregar. Rodrigo volvió a sonreír, y los 200 invitados aplaudieron sin saber que en ese salón había 2 personas que estaban completamente solas, pero la noche apenas comenzaba, y los suelos de mármol guardan todos los secretos que se derraman sobre ellos. Parte 1. Entregada. Caracteres. 5.847 aprox, expandida abajo para cumplir el rango. Rodrigo no recordaría después cuántas veces llenaron su copa esa noche, ni cuántas manos estrechó, ni cuántos nombres pronunció con la seguridad falsa de quien lleva demasiado tiempo fingiendo que todo está bajo control. Lo que sí recordaría, con una claridad brutal que no lograría borrar ni en años, era el momento exacto en que Elena casi tropezó. Fue cerca de las 9 de la noche. La cena ya había comenzado y el salón zumbaba con el sonido de los cubiertos y las conversaciones. Elena había estado trabajando sin pausa, moviéndose entre las mesas de los invitados con esa discreción que tienen las personas acostumbradas a ser invisibles en los espacios donde trabajan. Cubo, trapeador, paño, cubo otra vez. Rodrigo la había estado siguiendo con la vista cada vez que Valeria se distraía. Fue entonces cuando el cubo de Elena enganchó una ligera irregularidad en la unión entre 2 losetas y se sacudió. Elena lo sostuvo al instante sin soltar el trapeador, sin hacer ruido, sin llamar la atención de nadie. Un movimiento rápido, controlado, el movimiento de alguien que ya no puede permitirse un accidente, porque un accidente significa perder el empleo, y perder el empleo significa perder algo que Rodrigo todavía no sabía, pero que esa noche iba a descubrir. Nadie lo notó, solo él. Y al notar que nadie más lo notaba, Rodrigo sintió algo que no esperaba sentir en la fiesta de su propia boda: vergüenza. Una vergüenza profunda, sin nombre claro, que le subió por el pecho como agua fría, porque 200 personas brindaban por él en ese salón, y él era el único que no podía apartar los ojos de la mujer que fregaba el suelo.
no porque todavía la amara. Se repitió eso varias veces a lo largo de la noche, como un mantra preventivo. No porque todavía la ame, es solo la sorpresa, es solo el pasado. Mañana esto no significará nada. Valeria le rozó la mano sobre el mantel. «Estás muy lejos esta noche», murmuró, sin quitarle la sonrisa para los demás. Una sonrisa perfecta, todo en Valeria era perfecto. «Estoy aquí», respondió él. «Tu cuerpo está aquí», dijo ella, y en sus ojos ámbar brilló algo que no era amor sino posesión, que a veces se parecen mucho y a veces no se parecen en nada. «Tu cabeza está en otro lugar», Rodrigo le apretó la mano. «Es solo el champán», dijo. Y los dos supieron, sin decirlo, que era mentira. Al fondo del salón, Elena terminó su turno en esa zona y empujó el cubo hacia la puerta de servicio. Antes de desaparecer detrás de ella, se detuvo un instante. Solo un instante. Y aunque estaba demasiado lejos para que Rodrigo pudiera ver su expresión con claridad, en ese segundo tuvo la certeza absoluta de que ella tampoco estaba bien. Que nada de aquella noche era para ella una coincidencia, que algo más grande que el azar los había puesto a los dos en ese salón. La puerta de servicio se cerró detrás de Elena. Rodrigo Villanueva se quedó mirando esa puerta durante 3 segundos que nadie más contó. Luego se volvió hacia su novia, levantó la copa y sonrió con toda la potencia de un hombre que ha aprendido a enterrar vivo todo lo que no puede enfrentar. 5 años atrás. Hubo un tiempo en que Rodrigo Villanueva no tenía nada, y en ese tiempo Elena lo era todo. No era un recuerdo que él se permitiera visitar con frecuencia. Era peligroso, como abrir una ventana en pleno invierno. Uno sabe exactamente qué va a entrar, y entra de todas formas, y el frío te toma por sorpresa, aunque lo hayas estado esperando. Pero esta noche, en el vestuario privado que el hotel había puesto a su disposición para el novio, con el ruido sordo de la fiesta filtrándose por debajo de la puerta, Rodrigo Villanueva se sentó sobre una silla tapizada en terciopelo azul y se permitió recordar. Tenían 22 años cuando se casaron. Fue en el juzgado civil del barrio de Tepito, porque no había dinero para iglesia ni para fiesta. 4 testigos. Un ramo de flores de temporada que Elena misma había comprado en el mercado de Jamaica esa misma mañana, regatando el precio con la seriedad absoluta de alguien que sabe que cada peso cuenta. Un vestido azul claro, no blanco, porque el blanco era para las bodas con presupuesto. Rodrigo recordaba ese vestido con una precisión que no podía explicar. El azul exacto, la forma en que le quedaba en los hombros. El hilo suelto en el dobladillo izquierdo que Elena había intentado cortar con los dientes antes de entrar al juzgado, y él la había detenido. «Déjalo, nadie lo va a ver». «Yo sí», había dicho ella. «Yo siempre me veo a mí misma». Eso era lo que era Elena Montoya a los 22 años, una mujer que se veía a sí misma cuando nadie más lo hacía, que se medía con una honestidad sin piedad que a veces resultaba incómoda y siempre resultaba admirable. Rodrigo, en cambio, era un desastre ordenado. Hijo de un mecánico de Ecatepec y una costurera que zurcía ropa ajena para completar el gasto de la quincena, había llegado a la universidad con una beca que cubrió la mitad de lo que necesitaba y una determinación que cubrió el resto. Estudiaba ingeniería en sistemas con la ambición feroz de quien sabe exactamente de dónde viene y a dónde no quiere volver. Elena estudiaba administración en la misma facultad. Se conocieron en la fila de la cafetería un martes a las 2 de la tarde, cuando a él se le olvidó la cartera y ella, sin conocerlo, pagó su café con una naturalidad que lo dejó sin palabras. «No hace falta que me pagues. Fue un café», dijo ella cuando él insistió en devolverle el dinero al día siguiente. «Lo sé, pero no me gusta deber nada».
Elena lo había mirado fijamente durante un segundo, con esos ojos oscuros que tenían la capacidad de leer a las personas antes de que abrieran la boca. «Está bien, entonces págame con un café mañana». Eso fue todo. No hubo flechazo cinematográfico ni declaraciones grandiosas. Hubo un café al día siguiente, y otro, y una tarde en la biblioteca estudiando en silencio. Y poco a poco, sin que ninguno de los dos lo decidiera conscientemente, Elena se convirtió en la persona sin la que Rodrigo no sabía cómo funcionar. Se casaron 2 años después porque era lo que querían, no porque tuvieran que hacerlo, y durante los primeros 3 años de matrimonio vivieron en un departamento de 40 metros cuadrados en la colonia Doctores, con una gotera en la cocina que ninguno de los dos arregló nunca, porque siempre había algo más urgente en qué gastar el dinero. Elena trabajaba en una ferretería en las mañanas y daba clases particulares de matemáticas en las tardes. Rodrigo había conseguido un trabajo de medio tiempo en una empresa de tecnología pequeña que le pagaba lo suficiente para que no se murieran de hambre mientras terminaba su maestría. Ella pagaba el alquiler cuando el sueldo de él no alcanzaba. Ella vendió sus aretes de oro, los únicos que tenía, los que le había dado su madre, para pagar la inscripción del diplomado que Rodrigo necesitaba para ascender en el trabajo. Ella dejó de dormir bien durante 1 año entero, porque Rodrigo llegaba tarde, estresado, y ella esperaba despierta, aunque tuviera que levantarse a las 6 de la mañana. No lo hacía por obligación, lo hacía porque lo amaba con la clase de amor que no pregunta qué recibe a cambio, porque no concibe la ecuación en esos términos. El primer gran contrato llegó cuando Rodrigo tenía 27 años. Una empresa de logística en Monterrey necesitaba rediseñar todo su sistema interno y eligió la propuesta de Rodrigo sobre 20 otras. Era el proyecto más grande que había encarado, y fue el momento en que, sin que él lo notara todavía, las cosas comenzaron a cambiar. Viajaba más, trabajaba más. El departamento de 40 metros en la Doctores se cambió por uno de 80 en Polanco. Elena consiguió un trabajo mejor en una firma contable y ambos empezaron a ganar suficiente dinero para no tener que contar los pesos al comprar en el supermercado. Fue un alivio enorme y también fue, aunque ninguno de los dos lo vio venir, el principio del fin. Porque el dinero no los unió. El dinero les mostró quiénes eran cuando no lo necesitaban el uno al otro para sobrevivir. Y lo que Rodrigo descubrió en esa nueva versión de sí mismo que el éxito estaba construyendo era que tenía ambiciones que nunca se había permitido imaginar cuando vivía con la gotera en la cocina. Quería más contratos, más expansión, más presencia, más poder en un sector donde el apellido que uno llevaba todavía importaba más de lo que debería. Elena no encajaba en esa versión. No porque ella fuera inferior, todo lo contrario. Elena era más inteligente, más honesta y más íntegra que cualquiera de las personas con las que Rodrigo empezaba a rodear su nueva vida. Pero la élite empresarial de México tiene sus propios códigos, sus propios eventos, sus propios clubes con reglas no escritas, y Elena Montoya de la colonia Doctores, con su directness incómoda y su incapacidad para fingir lo que no sentía, chocaba contra todo eso como un vaso de agua clara en una mesa llena de copas de cristal grabado. Rodrigo empezó a llevarla a menos eventos, luego a ninguno. Luego, casi sin darse cuenta de cómo había ocurrido, empezaron a dormir en el mismo cuarto como dos extraños educados que comparten una habitación de hotel por error. La conversación que terminó todo llegó un domingo en noviembre. Elena tenía el café servido en la mesa. Rodrigo estaba revisando correos en el teléfono. Afuera llovía con la insistencia gris de los domingos de la Ciudad de México en otoño. «¿Cuándo fue la última vez que me miraste?», preguntó ella. Rodrigo levantó la vista del teléfono.
La miró. «Te estoy mirando ahora». «No, me estás viendo, no es lo mismo». Él no respondió, porque no tenía respuesta, y Elena lo sabía, y ambos lo sabían, y ese silencio dijo más que cualquier discusión que hubieran tenido antes. «Ya no quiero esto», dijo ella, y su voz no temblaba. Era la voz de alguien que ha tomado una decisión que duele mucho, pero que es la única honesta. «No quiero seguir siendo la mujer de tu departamento mientras tú te conviertes en alguien que no reconozco. Y creo que tú tampoco quieres esto, Rodrigo. Solo que ninguno de los dos lo ha dicho en voz alta todavía. Él podría haberla contradicho. Podría haber dicho: «Te equivocas, te necesito, esto puede arreglarse». En cambio, miró la lluvia por la ventana y dijo: «¿Qué quieres que haga?». Y ella entendió que esa pregunta era, en realidad, la respuesta. El divorcio se firmó 4 meses después. Rodrigo le ofreció dinero. Ella aceptó lo que legalmente le correspondía y no un peso más. Le ofreció quedarse con el departamento. Ella rechazó eso también. «Solo quiero salir», dijo Elena con la misma voz tranquila de aquel domingo lluvioso. «Sin deudas, sin favores, sin recordatorios de que alguna vez dependí de ti». La última vez que Rodrigo la vio fue en el estacionamiento del notario, cuando ella caminó hacia el metro con una maleta pequeña y no se volvió a mirarlo. Él se quedó de pie junto a su coche nuevo, un sedán negro que costaba lo que antes ganaban juntos en 2 años, y la vio alejarse hasta que desapareció. Y se dijo a sí mismo que era lo correcto, que los dos eran libres ahora, que ella estaría bien, que él estaría mejor. 5 años después, en el vestuario del Hotel Montserrat, Rodrigo Villanueva miraba sus manos apoyadas sobre las rodillas del frac más caro que había comprado en su vida y pensaba en los aretes de oro que Elena vendió para pagar su diplomado. Se los había prometido reponer. Nunca lo hizo, y ahora ella estaba fregando el suelo del salón donde él se casaba con otra mujer, y él no entendía cómo había llegado el mundo a este punto. Y una parte pequeña y cobarde de sí mismo quería salir por la puerta de atrás y no tener que volver a mirarla. Pero otra parte, más antigua y más verdadera, sabía que esta noche no iba a terminar como ninguna de las dos partes quería. Porque algunas historias no terminan cuando uno firma los papeles, solo hacen una pausa, y las pausas, a veces, duran exactamente hasta el momento en que 2 personas vuelven a estar en el mismo cuarto. Rodrigo se levantó de la silla, se ajustó el frac y volvió a la fiesta. Lo que Elena no dijo: nadie sabe lo que carga una mujer hasta que la ven de rodillas. Y aún así, la mayoría sigue sin saberlo. Elena Montoya empujó el cubo azul hacia el cuarto de limpieza del corredor trasero del Hotel Montserrat y cerró la puerta detrás de ella con un cuidado exagerado. El cuidado de quien necesita que algo, aunque sea una puerta, cierre perfectamente. Se apoyó contra la pared de azulejo frío y exhaló despacio. El tipo de exhalación que no es descanso sino vaciado, como soltar presión de una olla que lleva demasiado tiempo sobre el fuego. Tenía exactamente 8 minutos antes de que su supervisora, la señora Refugio, pasara lista para la siguiente rotación del salón. 8 minutos para recomponerse. Empezó por las manos. Las miró. Llevaban 4 horas sosteniendo el trapeador y los nudillos estaban enrojecidos por el agua fría de la cubeta. Se las frotó contra el delantal azul marino con movimientos automáticos, sin pensar, porque si pensaba en las manos, pensaba en todo lo demás, y eso no podía permitírselo esta noche. Esta noche, no. Esta noche tenía que terminar el turno. Elena no había sabido que era este hotel hasta 3 días antes de la boda. Llevaba 6 meses trabajando en el Montserrat. La habían contratado en octubre del año anterior,
cuando el trabajo en la firma contable, donde había estado los últimos 4 años, desapareció de un día para otro en una reestructuración que dejó a 22 personas en la calle con 2 meses de liquidación y una carta de recomendación impresa en papel membretado que no servía para pagar la renta. Había buscado trabajo durante 4 meses. 4 meses de currículums enviados, entrevistas prometedoras que no llamaban de vuelta, portales de empleo revisados cada mañana con el café todavía caliente, reduciendo gastos semana a semana con la precisión dolorosa de quien ya sabe exactamente cuánto puede recortarse antes de que las cosas se vuelvan verdaderamente graves. El problema no era solo ella, era su madre. Doña Carmen Montoya, 64 años, vivía con Elena desde hacía 2. El diagnóstico había llegado 18 meses atrás. Cáncer de mama, estadio 2, tratable, pero no gratuito. El Seguro Social cubría parte del tratamiento, solo parte. El resto lo cubría Elena con un cálculo mensual que la mantenía despierta a las 3 de la madrugada, sumando y restando en una hoja de papel, porque su mente no podía descansar hasta que los números cuadraran. La quimioterapia costaba lo que costaba. Y cuando la firma contable la dejó en la calle, los números dejaron de cuadrar. El Hotel Montserrat no era el trabajo que Elena Montoya había imaginado para sí misma a los 31 años. Tenía una licenciatura en administración, 5 años de experiencia en contabilidad corporativa y un nivel de inglés que le había tomado 3 años de clases nocturnas alcanzar. Pero el Montserrat pagaba puntual, daba seguro médico desde el primer mes, y eso era lo más importante, porque el seguro médico del hotel era lo que le permitía mantener parcialmente el tratamiento de su madre. Y ofrecía turnos que podía combinar con las búsquedas de trabajo en administración que todavía no abandonaba del todo, aunque cada semana le costara más creer que iban a dar resultado. Así que fregaba pisos, sin quejarse, sin contárselo a nadie que no necesitara saberlo, sin publicarlo en ningún lado ni pedirle a nadie que la compadeciera, porque Elena Montoya no había aprendido a pedir ayuda. Lo había aprendido todo sobre dar, sobre sostener, sobre aguantar. Pero pedir, eso no. Eso se le atascaba en la garganta como algo que no tiene nombre. 3 días antes de la boda, la señora Refugio había reunido al equipo de limpieza del turno especial para revisar el protocolo del evento. El sábado tenemos ocupación total del Salón Emperatriz, había dicho, con su tono de siempre, eficiente y sin adornos. Boda de lujo, 200 invitados. El cliente es el Grupo Villanueva. Necesito a mis mejores 3 en rotación durante toda la noche. Elena había escuchado el nombre con el café a mitad de camino entre la mesa y su boca. Grupo Villanueva. Lo había buscado esa misma tarde en su teléfono, aunque sabía que no debía, aunque sabía exactamente lo que iba a encontrar. Rodrigo Villanueva. 42 millones de seguidores entre redes del grupo. Foto oficial. Él en traje oscuro, delgado, con los pómulos marcados que siempre tuvo y que el éxito había afilado aún más, mirando a la cámara con la seguridad tranquila de alguien que ha llegado a donde quería llegar. Contraer matrimonio con Valeria Ríos Garza, hija del empresario norteño Ernesto Ríos, en ceremonia privada el próximo sábado en el Hotel Montserrat. Elena había leído eso sentada en la orilla de su cama, con el teléfono en las manos y la habitación en silencio. El próximo sábado, en el Montserrat, en su hotel. Había tenido 3 días para pedir un cambio de turno, 3 días para decirle a la señora Refugio que tenía un impedimento personal, una cita médica, una emergencia familiar, cualquier cosa que sonara suficientemente válida para no estar presente esa noche. No lo había hecho. Parte de ella, la parte racional, la que sumaba y restaba a las 3 de la mañana,
Sabía que no podía permitirse perder el turno especial. Los sábados de eventos grandes pagaban un bono que equivalía casi a 4 días de trabajo normal. Ese bono era la diferencia entre alcanzar la cifra del tratamiento de su madre este mes o quedarse corta y tener que pedirle plazo al médico otra vez. Pero había otra parte, una parte más pequeña, más oscura, que Elena no se había atrevido a examinar demasiado de cerca, una parte que quería verlo, no para recuperarlo, no para reclamarle nada, no para causar ninguna escena que solo existía en las telenovelas que su madre veía por las tardes, solo para verlo, para confirmar con sus propios ojos que él estaba bien, que había llegado a donde siempre quiso llegar, que los 5 años que habían pasado desde aquel domingo lluvioso habían servido para algo, para cerrar de una vez por todas un capítulo que ella llevaba 5 años convenciéndose de que ya estaba cerrado, y entonces lo había visto. En el centro del salón, con el frac negro y la flor blanca en el ojal y la copa de champán, rodeado de 200 personas que brindaban por él, exactamente como siempre había dicho que sería su vida cuando llegara a donde quería llegar. Y ella había sentido, con una honestidad que no pudo evitar, porque con ella misma nunca había podido mentir, un dolor sordo y preciso, como el de una cicatriz vieja que de repente vuelve a abrirse con el frío. No era amor, o quizás sí era amor, pero del tipo que ya no tiene a dónde ir, del tipo que se queda convertido en algo sin nombre que uno carga sin saber bien qué hacer con él. Elena se había vuelto a concentrar en el trapeador. Había seguido trabajando, porque eso era lo que sabía hacer cuando el mundo se ponía insoportable, seguir trabajando. Ahora, apoyada contra la pared de azulejo del cuarto de limpieza, con los 8 minutos casi agotados, Elena se preguntó si había sido un error quedarse. Sí, respondió la parte racional. No, respondió la otra parte, la más pequeña y más oscura. Necesitabas el bono, necesitabas verlo. Ambas tenían razón. Eso era lo más agotador de todo, que con frecuencia las dos partes de ella tenían razón al mismo tiempo, y vivir en esa tensión permanente era un trabajo más extenuante que cualquier turno de 12 horas. Escuchó pasos en el corredor. La señora Refugio. Elena se despegó de la pared, se recolocó el delantal, se aseguró de que el mechón oscuro que siempre se le escapaba estuviera recogido y abrió la puerta. «Lista», dijo, con una voz que no revelaba nada. La señora Refugio la miró un segundo más de lo necesario, con esa intuición que tienen las mujeres mayores que han visto mucho. «¿Estás bien, mija?» «Sí, señora Refugio», dijo Elena. «Perfectamente». Y empujó el cubo de vuelta hacia el salón. Porque el bono no se iba a ganar solo, y su madre necesitaba ese dinero. Y Rodrigo Villanueva podía casarse con quien quisiera, en el hotel que quisiera, frente a quien quisiera. Eso no era asunto de Elena, o al menos eso se seguía repitiendo, mientras el cubo chirriaba suavemente sobre el mármol del corredor y el ruido de la fiesta volvía a crecer al otro lado de la puerta del salón. El confronto que él no esperaba. Hay cosas que uno planea y cosas que simplemente ocurren. Rodrigo Villanueva había pasado los últimos 15 años siendo el tipo de hombre que planea, que calcula, que no da un paso sin saber exactamente dónde va a apoyar el pie. Había construido su empresa con esa lógica, había firmado cada contrato con esa lógica, había elegido a Valeria con esa misma lógica fría y eficiente que le había funcionado tan bien en los negocios y tan mal en todo lo demás. Esta noche, sin embargo, sus pies lo llevaron solos. Eran las 10:45 cuando encontró el momento. Valeria estaba en la mesa principal con su padre y 2 socios del norte.
hablando de números, con esa facilidad que tenía para mezclar los negocios con cualquier ocasión sin que nadie lo encontrara inapropiado. El maestro de ceremonias había anunciado un intermedio musical, y los invitados se dispersaron hacia el área del buffet y la barra de bebidas. Rodrigo fue hacia el fondo del salón. No fue una decisión. Fue un movimiento del cuerpo antes que de la cabeza, como cuando uno estira la mano hacia algo caliente sin pensar en el riesgo. Elena estaba cerca de las columnas del lado poniente, pasando el trapeador por una zona donde alguien había derramado algo cerca de las mesas del postre. Trabajaba de espaldas a él. No lo había visto acercarse. Rodrigo se detuvo a 2 metros. Elena. Ella no se sobresaltó. Ese fue lo primero que él notó. Ningún temblor, ningún giro brusco, ninguna de las reacciones físicas que uno tiene cuando algo lo toma por sorpresa. Solo una pausa de medio segundo en el movimiento del trapeador, tan breve que cualquier otro no la hubiera notado. Luego ella se giró y lo miró, con unos ojos que Rodrigo no supo leer, y eso lo desconcertó más que cualquier otra cosa, porque hubo un tiempo en que sabía leer cada uno de los estados de Elena Montoya con la misma facilidad con que leía un balance financiero. Pero esos ojos ahora eran un documento en un idioma que ya no dominaba. «Señor», dijo ella, con una voz tranquila, profesional, completamente neutral, «¿puedo ayudarlo en algo?» El golpe llegó envuelto en cortesía, que es la forma más sofisticada de hacer daño. «Señor». Rodrigo sintió que algo en el centro de su pecho se contraía. «Elena», repitió, más bajo esta vez. «El área del buffet está disponible», dijo ella, señalando hacia la derecha con un gesto medido. «Si necesita algo del personal de servicio, puede solicitarlo en la barra principal. Lo atenderán con gusto». Hablaba como si no lo conociera, como si él fuera simplemente otro invitado de frac perdido cerca de la zona de limpieza. «Sabes perfectamente quién soy», dijo Rodrigo. Por primera vez desde que se había girado, algo se movió en el fondo de esos ojos oscuros. No era ira, no era dolor. Era algo más contenido y más difícil de nombrar, como un río que ha aprendido a correr por debajo de la tierra, porque arriba ya no hay espacio seguro para él. «Sí», dijo ella. Y esa sola sílaba contenía más cosas de las que cualquier frase larga hubiera podido. «Lo sé. Entonces no me trates como a un desconocido». Elena bajó levemente la vista hacia el trapeador que sostenía con ambas manos. Luego la volvió a levantar hacia él. «Rodrigo», dijo, y era la primera vez que usaba su nombre, y algo en la forma en que lo pronunció, sin afecto pero sin hostilidad, solo con el peso exacto de 5 años de silencio, le resultó más duro que cualquier insulto. «Estás en tu boda, hay 200 personas esperándote al otro lado del salón. Tienes una esposa nueva. Sé lo que tengo. Entonces regresa con ella. Quiero saber cómo llegaste hasta aquí». «Estoy trabajando», dijo ella, con una sencillez tan absoluta que por un momento dejó a Rodrigo sin respuesta. «Eso es todo. Estoy haciendo mi trabajo». «Elena, por favor», dijo ella. No era súplica, era demarcación de territorio, la voz de alguien que sabe exactamente dónde empieza y dónde termina lo que está dispuesta a dar. «No hagas esto más difícil de lo que ya es, para ninguno de los dos». Rodrigo la miró en silencio durante un segundo, que se estiró de forma incómoda entre los dos. La había visto hermosa a los 22 años, con un vestido azul claro y flores de mercado. Y estaba hermosa ahora, a los 31, con el uniforme de camarera y el cabello recogido y los nudillos enrojecidos de la agua fría, con la misma línea firme en la mandíbula y esa forma de sostenerse que era su marca característica desde siempre, como alguien que se ha caído muchas veces y ha aprendido a caerse bien para levantarse más rápido. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?»,
preguntó. Eso no es asunto tuyo. Elena. Rodrigo. Y ahora sí había algo en su voz, algo mínimo pero real, una grieta milimétrica en la superficie controlada. No me preguntes cosas que no tienes derecho a preguntarme. No estoy en tu vida, tú no estás en la mía. Así lo decidimos los dos, hace 5 años, en el estacionamiento de un notario. Así lo decidiste tú, pensó él, pero no lo dijo, porque no era del todo verdad. Y los dos lo sabían. Fue en ese momento cuando escucharon los pasos. Hills sobre mármol. Paso rápido, controlado, el paso de alguien que sabe que caminar despacio en ciertas situaciones es mostrar debilidad. Valeria. Llegó hasta donde estaban ellos con una sonrisa que no llegaba a los ojos y una copa de champaña que sostenía con demasiada fuerza para que fuera un gesto casual. Aquí estás, le dijo a Rodrigo, con una voz que era melosa por arriba y helada por abajo. Luego giró los ojos hacia Elena con la lentitud calculada de quien toma inventario. ¿Hay algún problema con el servicio? Ninguno, dijo Rodrigo. Ninguno, señora, dijo Elena al mismo tiempo, con la misma neutralidad profesional de antes. Disculpen la interrupción, seguiré con mi trabajo. Y sin esperar respuesta, se giró, tomó el cubo y el trapeador y se alejó hacia el lado norte del salón con pasos regulares y la espalda completamente recta. Valeria la siguió con la vista. ¿La conoces?, preguntó. Era una empleada de un proveedor antiguo, dijo Rodrigo. La recordé de un evento de hace años. Valeria lo miró de costado, esa mirada que tenía, de ángulo, como si estuviera calculando la probabilidad de que lo que acababa de escuchar fuera verdad. «Qué extraño que te acordaras de ella con tanta precisión», dijo. «Tengo buena memoria para las caras». «Sí», dijo Valeria, volviendo a mirar hacia donde Elena había desaparecido entre las columnas. «Eso ya lo sé». No dijeron nada más sobre eso. Volvieron a la mesa principal. La orquesta retomó. Los invitados siguieron bailando. Don Aurelio contó un chiste que todos celebraron, aunque no fuera gracioso, porque era el suegro del novio, y esas son las reglas no escritas de las bodas de gente con dinero. Rodrigo rió en el momento correcto. Tomó de la mano a Valeria en el momento correcto, brindó en el momento correcto. Pero una parte de su mente, la parte que ya no podía controlar del todo esta noche, siguió al tanto de cada movimiento de Elena al fondo del salón. La vio limpiar la zona norte, la vio recoger algo del suelo cerca de la barra de postres. La vio detenerse un momento y llevarse los dedos a la sien, el gesto imperceptible de alguien que tiene un dolor de cabeza que ha estado ignorando durante horas. Y la vio, cerca de las 11 de la noche, hablar brevemente con una compañera más joven, una chica de no más de 20 años, que le dijo algo al oído. Elena asintió, apretó los labios en una expresión que Rodrigo reconoció de inmediato aunque llevara 5 años sin verla. Esa expresión de cuando algo duele y uno decide que no tiene tiempo para que duela. Que había usado tantas veces cuando él llegaba tarde a casa y ella llevaba horas esperando sin quejarse. Que había usado el día en que vendió los aretes de su madre para pagar su diplomado, y él ni siquiera lo notó hasta que ella se lo dijo 3 semanas después, de pasada, como si no tuviera importancia. Rodrigo apretó el vaso entre los dedos. ¿Qué le había dicho aquella chica? ¿Qué era lo que Elena estaba aguantando esta noche además de todo lo obvio? No lo sabía, todavía no. Pero algo en el centro de su pecho, esa zona donde antes vivía todo lo que había sido incapaz de nombrar mientras estuvieron casados, le decía que lo iba a descubrir, que esta noche no iba a terminar como él había planeado, que los suelos de mármol guardan todos los secretos que se derraman sobre ellos, y que algunos secretos tienen la costumbre de salir a la superficie exactamente cuando uno menos puede manejarlos.
Al otro lado del salón, Elena Montoya empujó el cubo hacia la siguiente zona y se permitió, solo por un segundo, soltar el aire que había estado conteniendo desde el momento en que Rodrigo pronunció su nombre. Un segundo, solo uno. Luego volvió a trabajar. La novia descubre Valeria Ríos Garza no era tonta. Era exactamente lo opuesto. Y esa era la razón por la que Rodrigo la había elegido, aunque ninguno de los dos lo dijera en voz alta con esa claridad. Era inteligente con la clase de inteligencia que se cultiva en colegios privados, y viajes al extranjero y cenas donde los adultos hablan de dinero y poder como otros hablan del clima. Inteligencia social. Inteligencia estratégica. La inteligencia de quien sabe leer una habitación en 10 segundos y sabe exactamente qué hacer con lo que ha leído. Y llevaba 40 minutos leyendo a Rodrigo. No le dijo nada durante la cena, no le dijo nada durante el corte del pastel, que fue fotografiado por 3 camarógrafos desde ángulos distintos para la cobertura que publicarían mañana en las páginas de sociales. No le dijo nada durante el primer baile, que salió perfecto, porque los dos habían tomado clases durante 2 meses y sabían exactamente qué pasos dar y en qué orden. Esperó. Valeria era también, sobre todas las cosas, una mujer que sabía cuándo esperar. Fue poco después de la medianoche cuando encontró el momento. Los invitados mayores empezaban a despedirse. El grupo de amigos de Rodrigo del sector tecnológico había tomado una mesa del fondo y convertido en su propio territorio ruidoso. El padre de Valeria estaba en la barra con 2 senadores discutiendo algo que no era asunto de nadie más. La música había bajado de volumen y el ambiente del salón tenía esa textura suave y ligeramente cansada que tienen las fiestas cuando pasan la medianoche y ya dieron todo lo que podían dar. Valeria tomó a Rodrigo del brazo y lo guió hacia el balcón privado que daba al jardín interior del hotel. Terraza pequeña, 2 sillas, una maceta con bugambilias. El sonido de la ciudad de fondo, amortiguado por los muros del Montserrat. Cerró la puerta corrediza detrás de ella. «Dime quién es», dijo, sin preámbulo, sin el envoltorio cortés que usaba en público. Rodrigo metió las manos en los bolsillos del pantalón del frac. «Ya te lo dije, una conocida de hace años». «Rodrigo». El nombre sonó como una advertencia. Llevas 3 horas siguiéndola con los ojos. Crees que no me doy cuenta porque estoy atendiendo a los invitados, pero me doy cuenta de todo. Siempre me doy cuenta de todo. Esa es una de las cosas que sabes de mí. Silencio. La ciudad zumbaba suavemente a lo lejos. Fue mi esposa, dijo Rodrigo. No suavizó el golpe. No lo introdujo. No buscó una forma de decirlo que amortiguara el impacto. Tal vez porque no tenía energía para construir otra versión esta noche. Tal vez porque, con Valeria, la verdad directa siempre había sido más eficiente que los rodeos. Ella no reaccionó de inmediato. Ese era su estilo. Recibía la información, la procesaba y solo entonces respondía. Era una de las cosas que Rodrigo había admirado de ella desde el principio. La ausencia de reacciones impulsivas. Todo en Valeria era deliberado. ¿Tu exesposa?, dijo al fin. Sí. ¿La que estuvo contigo antes de que tuvieras dinero? Sí. Valeria miró hacia el jardín interior. Las bugambilias rozaban la barandilla con el viento tibio de la noche. Luego se volvió hacia él. ¿Y está trabajando aquí, como camarera? Como personal de limpieza. Algo cruzó el rostro de Valeria. No era compasión. Era algo más complicado, más incómodo. El tipo de emoción que aparece cuando una situación resulta más difícil de categorizar de lo que uno esperaba. ¿Lo sabías? ¿Sabías que iba a estar aquí esta noche? No. ¿Y ella? ¿Lo sabía ella? Rodrigo tardó un segundo. Probablemente sí, dijo.
trabaja aquí. El nombre del evento estaba en el programa interno. Valeria asimiló eso. Entonces eligió quedarse. Necesita el trabajo. Puede ser. Pausa. O puede ser que quisiera verte. Elena no es así. Todos somos así, Rodrigo, dijo Valeria, con una calma que resultaba más perturbadora que cualquier grito. Todos queremos ver cómo le ha ido al que nos dejó. Es humano. La pregunta no es si ella quería verte. La pregunta es ¿qué sientes tú al verla? Rodrigo abrió la boca. No me digas que nada, lo interrumpió ella, porque los dos sabemos que no es verdad, y en esta terraza no hay nadie más a quien impresionar con esa respuesta. El viento movió las bugambilias. Rodrigo miró sus manos. No sé lo que siento, dijo al fin, y fue la primera cosa completamente verdadera que había dicho en toda la noche. Valeria lo observó durante un momento largo. Al menos eso sí te lo creo, dijo. Lo que Valeria no le dijo en esa terraza, lo que guardó con la misma eficiencia con que guardaba todo lo que no le convenía mostrar todavía, era que ella había sabido desde el principio que Rodrigo Villanueva era un hombre con un pasado sin resolver. No los detalles. Nunca le había preguntado demasiado sobre el matrimonio anterior, porque instintivamente había entendido que era un territorio minado y que la información que obtuviera de ese territorio podía ser un arma de doble filo. Pero había señales. Las hay siempre. La forma en que a veces se quedaba inmóvil con la vista perdida sin que hubiera una razón aparente. La forma en que nunca hablaba de aquellos años como hablan los hombres, que han superado algo, sino con el silencio particular de los que todavía están procesando. La forma en que, cuando ella le había preguntado una vez, solo una, ¿por qué terminó tu matrimonio? Él había dicho porque me convertí en alguien que ella no conocía, en lugar de decir lo que dicen la mayoría. No funcionó, nos distanciamos. Ya no éramos compatibles. Me convertí en alguien que ella no conocía. Una frase como esa la dice un hombre que todavía está pensando en eso. Valeria no era sentimental, era realista. Había elegido a Rodrigo con criterios que incluían la compatibilidad de sus mundos, la complementariedad de sus ambiciones, la solidez de lo que podían construir juntos. El amor, en la versión que Valeria manejaba, era también una decisión estratégica. No fría, pero sí consciente, y lo que esta noche le estaba mostrando era que había una variable que no había calculado bien. No la ex-esposa, Rodrigo. El hecho de que Rodrigo Villanueva, con todo su control y toda su eficiencia y toda su capacidad para manejar situaciones complejas, llevaba 3 horas desarmado por la presencia de una mujer que fregaba pisos. Eso no era nostalgia. Eso era otra cosa. Y Valeria necesitaba saber qué. «Quiero que termines tu turno esta noche como el hombre que eres», le dijo, volviendo hacia la puerta corrediza. «Y mañana, en el avión hacia Venecia, me cuentas todo lo que no me has contado sobre ella, sin omisiones». «Valeria, no te estoy pidiendo que no la hayas amado», dijo ella sin girarse, con la mano sobre el cristal de la puerta. «Eso sería absurdo. Te estoy pidiendo que seas honesto conmigo sobre lo que queda de eso, porque si queda algo, prefiero saberlo hoy que descubrirlo dentro de 3 años en la peor circunstancia posible». Rodrigo no respondió. Valeria abrió la puerta y entró al salón. Él se quedó solo en la terraza durante 2 minutos. El viento siguió moviendo las bugambilias. La ciudad siguió zumbando a lo lejos, y Rodrigo Villanueva, de pie sobre el balcón del hotel donde su exesposa fregaba pisos, entendió que Valeria acababa de hacerle la única pregunta que importaba esta noche. ¿Qué queda de eso? No lo sabía. O quizás sí lo sabía, y ese era exactamente el problema. Adentro,
Elena empujaba el cubo hacia la última zona de su rotación. Faltaba 1 hora para que terminara su turno, 1 hora para el bono, 1 hora para salir de este salón y no volver a ver a Rodrigo Villanueva en lo que le quedaba de vida. 1 hora. Solo tenía que aguantar 1 hora más. Puedes, se dijo, ya has aguantado cosas más difíciles que esto. Y siguió trabajando. La memoria que destruye. Hay recuerdos que uno no visita, que uno mantiene detrás de una puerta cerrada con llave, en el corredor más oscuro de la memoria, con la esperanza de que si uno no los abre, si uno simplemente no abre esa puerta, eventualmente dejen de existir. Rodrigo Villanueva llevaba 5 años convencido de que esa estrategia funcionaba. Esta noche, la puerta estaba abierta de par en par. Se excusó con un invitado cerca de la 1 de la mañana con el pretexto de revisar algo con el coordinador del evento. Nadie lo cuestionó. Los novios siempre tienen pretextos válidos para moverse libremente en su propia fiesta. Cruzó el salón hacia el corredor este, el que llevaba a las oficinas administrativas del hotel, y encontró un hueco entre 2 columnas donde había una banca tapizada que los invitados no usaban porque estaba demasiado lejos de la música y las bebidas. Se sentó y dejó que los recuerdos entraran. El primero que llegó fue el más viejo. Era una mañana de sábado. Él tendría 24 años. Vivían en el departamento de la Doctores, con la gotera en la cocina y el colchón que crujía y la ventana del cuarto que no cerraba del todo y dejaba entrar el frío de diciembre. Elena había despertado antes que él, como siempre. Cuando Rodrigo abrió los ojos, ella ya estaba en la cocina, de pie junto a la estufa, con el cabello suelto y una sudadera vieja que él reconocía porque era suya, robada de su cajón hacía meses y nunca devuelta. Hacía chilaquiles. El olor llegaba hasta el cuarto con esa contundencia generosa que tienen los olores de la comida cuando uno tiene 20 y tantos años y el estómago joven y el hambre sin complicaciones. Rodrigo se quedó en el marco de la puerta observándola sin que ella lo notara. No había nada extraordinario en la escena. Era un sábado ordinario en un departamento pequeño. Elena canturreaba algo en voz baja mientras movía los chilaquiles en el sartén, un poco desafinada, completamente ajena al hecho de que él la estaba mirando. Rodrigo recordaba haber pensado, en ese momento exacto, que si el mundo se acabara ese día, él habría muerto habiendo tenido suficiente. No lo dijo en voz alta, nunca lo decía en voz alta. Era demasiado grande para meterlo en palabras sin que se deformara. Entró a la cocina, le robó un chilaquil del sartén, ella le dio un manotazo en la mano sin dejar de reír, y desayunaron juntos con el frío de diciembre entrando por la ventana que no cerraba del todo. Ese recuerdo lo guardó durante un segundo más de lo que debería. Luego lo guardó de vuelta detrás de la puerta. El segundo recuerdo llegó más rápido y con menos suavidad. Era de noche. Rodrigo no recordaba bien en qué año exacto, pero calculó que tendría 26, tal vez 27. Había tenido una reunión con un cliente importante que había salido mal. No solo mal, se había caído el contrato que más necesitaban en ese momento, el que iba a permitirles salir del rojo por fin y empezar a respirar. Llegó al departamento tarde, pasadas las 11, y se sentó en el sofá sin quitarse ni el saco, sin decir nada, sin moverse. Elena apareció desde el cuarto. Lo miró, no preguntó qué había pasado. Solo fue a la cocina, calentó algo que había guardado para él, lo puso en la mesa y se sentó a su lado en el sofá. No habló, solo estuvo ahí. 1 hora entera, en silencio, simplemente presente, mientras él miraba un punto fijo en la pared y dejaba que el golpe se asentara.
Y cuando él al fin habló, cuando le contó lo del contrato perdido y los números rojos y el miedo que no se había permitido sentir hasta ese momento, Elena escuchó todo sin interrumpir. Y cuando él terminó, ella dijo: «Va a salir otro, siempre sale otro, y mientras no sale, aquí estamos, 2 palabras, las más simples y las más completas al mismo tiempo». Rodrigo apretó la mandíbula en la banca del corredor. «Aquí estamos». ¿Cuándo había dejado de decirle eso a ella? ¿Cuándo había empezado a no estar, aunque su cuerpo siguiera en el mismo departamento? No podía recordar el momento exacto porque no había sido un momento. Había sido un proceso lento, sin fecha, sin evento marcador. Como la erosión. Nadie ve el momento en que el río se lleva el terreno. Solo ve el resultado final cuando ya no queda nada. El tercer recuerdo era el que más le costaba. No quería abrirlo. Pero esta noche los recuerdos no pedían permiso. Era el día de los aretes. Elena tenía 28 años. Llevaban casi un año en el departamento de Polanco, que era 4 veces más grande que el de la Doctores, pero que a Rodrigo siempre le había parecido 4 veces más vacío, aunque nunca se había permitido entender por qué. Él había mencionado, casi de pasada, que había un diplomado en gestión empresarial avanzada que le interesaba. Costaba 15,000 pesos. No era imposible, pero tampoco era el mejor momento. Tenían un gasto fuerte ese mes. No volvió a mencionarlo. 3 semanas después, Elena puso el comprobante de inscripción sobre la mesa de la cocina junto a su café matutino. «¿Cómo?», preguntó él. «Encontré cómo», dijo ella. Rodrigo asumió que había movido dinero de algún lugar del presupuesto. No preguntó. Estaba demasiado contento con el diplomado, demasiado enfocado ya en los materiales que iba a necesitar. Fue un mes después, cuando buscaba un collar que Elena usaba para una cena, cuando abrió la cajita de joyería del tocador y encontró que los aretes de oro de su madre no estaban. «Elena, ¿dónde están los aretes de tu mamá?». Una pausa desde el cuarto de baño. «Los vendí». Rodrigo se quedó inmóvil. «¿Para qué?». «Para el diplomado». El silencio entre los dos duró varios segundos. «¿Por qué no me dijiste?». «Porque ya sabía que ibas a responder», dijo ella, saliendo del baño con el cabello recogido, sin mirarlo directamente. «Ibas a decir que no era necesario, que esperáramos, y era necesario. Tú lo necesitabas. Así que lo hice». «Elena, esos aretes eran de tu madre, y tú eres mi esposo», dijo ella, y en su voz no había reproche, no había petición de reconocimiento, no había nada que pidiera ser devuelto, solo la calma de alguien que toma una decisión y vive con ella. «Ya habrá otros aretes». No hubo otros aretes. Rodrigo lo sabía, lo había sabido siempre, y en lugar de comprárselos, lo que habría tardado exactamente un día en cuanto tuvo dinero suficiente, lo que habría costado una fracción de lo que gastaba en cenas de negocios, lo había dejado ir. Lo había dejado ir como dejó ir tantas otras cosas. Porque en la nueva versión de sí mismo que estaba construyendo no había espacio para las deudas del pasado, solo para el futuro. Solo para el futuro. Rodrigo se frotó la cara con las 2 manos. En el salón, al otro lado del corredor, la orquesta tocaba algo lento y los últimos bailarines se movían bajo los candelabros de cristal. 200 personas celebrando su futuro, su nueva vida. La vida perfecta que había construido, con tanto cuidado y tanta planificación. Y él estaba aquí, sentado en una banca de un corredor, incapaz de pensar en otra cosa que no fueran unos aretes de oro que una mujer había vendido para que él pudiera avanzar, y que nunca en todos estos años había tenido la decencia de devolver. No el dinero, los aretes, no. Esos eran irreemplazables, pero podría haberle dicho que los recordaba, que sabía lo que había hecho, que esa clase de amor
el que da sin llevar la cuenta, el que no pide reconocimiento, el que vende sus aretes sin contárselo a nadie, era el tipo de amor que uno no merece en silencio. Nunca se lo dijo. 5 años. Y nunca. Rodrigo se levantó de la banca, se ajustó el frac, se miró en el espejo estrecho que había junto a las columnas del corredor. El reflejo de un hombre con frac de 40,000 pesos y una deuda que no tenía precio. Y volvió hacia el salón, no hacia Valeria, hacia el fondo, hacia donde estaba Elena. Elena en el límite. Hay un tipo de cansancio que no tiene que ver con el cuerpo. El cuerpo de Elena aguantaba, siempre aguantaba. Había aprendido a trabajar con dolor de cabeza, con hambre, con el frío que entraba por los uniformes delgados del hotel en los turnos de madrugada. El cuerpo era una herramienta que Elena administraba con la misma eficiencia austera con que administraba todo lo demás en su vida. Pero esta noche había otro cansancio, uno que vivía más abajo, más adentro, en el lugar donde uno guarda las cosas que no se pueden fregar, ni limpiar, ni ordenar. Faltaban 40 minutos para el fin de su turno, cuando Lucía, la compañera más joven del equipo, una chica de 22 años de Nezahualcóyotl, que todavía no había aprendido a leer cuando alguien no quería ser visto, se le acercó con la expresión de quien trae noticias que no sabe bien cómo entregar. «Elena», dijo en voz baja, con el cubo parado entre las dos. «Te llamaron al teléfono del vestuario 3 veces». Elena sintió que el estómago le daba un vuelco. Solo había una persona que llamaba al teléfono fijo del vestuario. Solo una, porque era la única que no tenía teléfono propio, porque la pantalla del suyo se había roto en enero y el presupuesto de enero no había permitido repararlo. Y en el presupuesto de febrero tampoco había espacio. Y así, sucesivamente hasta que el teléfono roto de doña Carmen se había convertido en una de esas cosas que se posponen indefinidamente porque siempre hay algo más urgente. «¿Quién era?», preguntó Elena, aunque ya lo sabía. «Una señora mayor. Dijo que era su mamá, que no era urgente, pero que sí podía llamarle cuando tuviera un momento, que no era urgente». Doña Carmen siempre decía que no era urgente. Decía que no era urgente cuando tenía fiebre. Decía que no era urgente cuando los efectos de la quimio la dejaban sin poder levantarse de la cama. Decía que no era urgente porque había pasado toda su vida sin querer ser una carga para nadie. Y ese rasgo de carácter que Elena reconocía perfectamente porque era el mismo que tenía ella misma, en situaciones como esta se convertía en algo que asustaba más que cualquier alarma. «Gracias, Lucía», dijo Elena. «¿Estás bien?» «Sí, sigue con tu zona». Lucía la miró un segundo más, con esa mezcla de curiosidad y empatía genuina que tienen las personas jóvenes antes de que la vida les enseñe a no meterse. Y luego asintió, y se alejó con su cubo hacia el área norte. Elena dejó el trapeador apoyado contra la columna más cercana y fue al vestuario. El cuarto de descanso del personal de limpieza estaba en el sótano del hotel, pasando las calderas y antes del cuarto de la lavandería industrial. Tenía lockers de metal gris, una mesa larga con sillas de plástico, una cafetera que siempre tenía café quemado de hacía horas y un teléfono fijo colgado en la pared junto a la puerta. Elena marcó el número de memoria. 3 tonos. «Bueno». La voz de su madre sonó más apagada de lo normal. No enferma exactamente, solo apagada, como una radio a la que le están bajando el volumen de a poco. «Mamá, soy yo». «¿Qué pasó?» «Nada, mija. Te dije que no era urgente. No quería interrumpirte en el trabajo. Ya sé que dijiste eso, por eso me preocupo». Un silencio breve. Elena escuchó el sonido de la televisión de fondo. Doña Carmen siempre tenía la televisión puesta, aunque no la estuviera viendo. Decía que el ruido le hacía compañía. «Me dio un poco de mareo hace un rato»,
dijo su madre, con el tono de quien confiesa algo menor para no alarmar. Ya pasó. Solo quería oírte, eso es todo. Elena cerró los ojos un segundo. El mareo podía ser muchas cosas. Podía ser la tensión arterial, que últimamente había estado irregular. Podía ser un efecto secundario del último ciclo de quimio, que había sido más agresivo que los anteriores. Podía ser que doña Carmen no había comido bien, porque a veces, cuando Elena no estaba, se olvidaba de comer, o simplemente no tenía apetito y no se lo decía para no preocuparla. Podía ser muchas cosas. Y con el cáncer, todas las cosas que podían ser muchas cosas eran también motivo suficiente para que el corazón de Elena apretara. ¿Tomaste agua? ¿Comiste algo? Sí, mija. Calenté lo que dejaste en el refrigerador. ¿Estás acostada? Estoy en el sillón con la tele. Ve a la cama, mamá. El sillón te va a doler la espalda mañana. ¡Ay, siempre tan mandona! Siempre, dijo Elena, y sonrió sin ganas, el tipo de sonrisa que uno hace para que la voz suene normal, aunque nada esté normal. ¿Cómo va el trabajo?, preguntó doña Carmen. Bien, un evento grande, ya casi termino. ¿Te tratan bien? Sí, mamá. ¿Comiste tú? Sí. Era mentira. No había comido desde las 4 de la tarde, antes de que empezara el turno. En el hotel había comida para el personal, pero Elena no había tenido un momento de pausa real desde que el salón se llenó de invitados, y el trabajo se volvió continuo. «Mija», dijo doña Carmen con esa voz que tenía a veces, más suave, más sin defensa. «No tienes que cargar todo sola». Elena apretó el auricular. «Ya sé, mamá». «No, no sabes», dijo su madre, con una ternura que dolía más que cualquier regaño. «Eres igual que tu abuela. Igual. Se morían antes de pedir ayuda. No es virtud, mija, es necedad disfrazada de fortaleza». Elena no respondió, porque su madre tenía razón y las dos lo sabían. «Termina tu turno, come algo y vente a dormir», dijo doña Carmen. «Mañana hablamos con el doctor Fuentes sobre los resultados, pero esta noche ya no pienses en eso». ¿Sí? Los resultados. La revisión del mes que el doctor Fuentes había adelantado porque el último análisis había mostrado un valor que no le había gustado. Nada definitivo, había dicho. Solo queremos revisar, pero el doctor Fuentes era un hombre de palabras medidas que nunca adelantaba revisiones sin razón. «Sí, mamá», dijo Elena. «Ya voy. Cuídate. Siempre. Tú también». Colgó. Se quedó de pie junto al teléfono, con la mano todavía sobre el auricular y la pared de azulejo frío delante de ella. 40 minutos. Faltaban 40 minutos para el bono, para el fin del turno, para poder irse a casa y estar con su madre y no tener que ver más el salón donde Rodrigo Villanueva celebraba su boda perfecta con su vida perfecta. 40 minutos. Respiró. Una vez, 2 veces, 3. No escuchó la puerta del vestuario abrirse. No escuchó los pasos. Solo escuchó su nombre. Elena se giró. Rodrigo estaba en el marco de la puerta del cuarto de descanso del personal, con el frac negro y la flor blanca en el ojal, completamente fuera de lugar entre los lockers de metal gris y las sillas de plástico y el olor a café quemado. Como si alguien hubiera tomado una figura de una fotografía de revista y la hubiera pegado sin cuidado en la foto equivocada. Elena se enderezó. «No puede estar aquí», dijo con la voz más profesional que pudo encontrar. «Esta zona es exclusiva para el personal». «Lo sé», dijo él. «Entonces, escuché parte de la llamada», dijo Rodrigo, y su voz no tenía la suavidad calculada que había tenido antes en el salón. Tenía algo más en bruto, más sin procesar. No quería escuchar. Pasaba por el corredor y la puerta estaba entreabierta.
Elena sintió que algo en ella se tensaba como una cuerda que ya lleva demasiado tiempo al límite de su resistencia. Lo que escuchó no es asunto suyo. «¿Tu mamá está enferma?» No era una pregunta. Elena no respondió. «Elena». Rodrigo dio un paso dentro del cuarto. «¿Tu mamá está enferma?» «Rodrigo». Su nombre sonó como una frontera. «Sal de aquí, por favor. No hasta que me digas cómo está. Eso no te corresponde saber». «Quizás no», dijo él, y había algo en su voz que Elena no había escuchado antes, o que había escuchado hace mucho y había olvidado, porque olvidarlo era necesario para seguir adelante. Algo que sonaba a culpa real, no a incomodidad social, sino a culpa verdadera, del tipo que pesa. «Pero me importa». Elena lo miró fijamente. Y entonces, porque llevaba horas sosteniendo demasiado y la llamada de su madre había terminado de aflojar el último nudo que la mantenía entera, porque tenía 40 minutos para el bono y los resultados mañana y el mareo de su mamá, y 5 años de silencio entre ella y este hombre que ahora estaba parado entre sus lockers de metal, como si tuviera algún derecho a estar ahí. Elena dijo lo único que no tenía fuerzas para callarse más. «¿Qué te importa?» Su voz no tembló, pero tampoco fue neutral. 5 años, Rodrigo. 5 años sin una llamada, sin un mensaje, sin nada. Ni cuando perdí el trabajo, ni cuando mi mamá se enfermó, ni cuando yo... Se detuvo, respiró. «Y ahora que me ves fregando el suelo de tu boda, ¿te importa?» Rodrigo no se defendió. No dijo nada, y ese silencio, esa ausencia de excusa, fue lo más honesto que él había hecho en toda la noche. Elena se volvió hacia su locker, lo abrió, sacó su bolsa, la colgó en el hombro. «Termina tu fiesta», dijo sin mirarlo. «Tienes una esposa que te espera». Y salió del cuarto de descanso, dejándolo solo entre los lockers de metal gris y el olor a café quemado y el peso de todo lo que acababa de no poder responder. La decisión. Rodrigo se quedó en el cuarto de descanso del personal durante exactamente 4 minutos. Lo sabe porque la cafetera vieja que había junto a la puerta tenía un reloj digital que marcaba la hora con números verdes, y él se quedó mirando ese reloj sin verlo realmente, con la bolsa de Elena ya desaparecida y el sonido de sus pasos ya disuelto en el corredor, y los números verdes cambiaron 4 veces antes de que él pudiera moverse. «¿Qué te importa?» La pregunta le había entrado por el pecho como algo afilado, no porque fuera injusta, sino exactamente porque no lo era. 5 años. Ni una llamada, ni un mensaje, ni cuando perdió el trabajo, ni cuando su madre enfermó. Rodrigo lo sabía, y lo que lo destruía de saberlo no era la culpa abstracta que uno siente cuando reconoce un error desde lejos. Era la culpa concreta, detallada, con fecha y nombre, de quien puede reconstruir exactamente el momento en que eligió no hacer algo, y puede ver con la claridad brutal del tiempo transcurrido lo que ese momento costó. Había tenido su número durante años. No lo había borrado. Eso también lo sabía. En algún momento del 2.º año después del divorcio, había abierto la agenda, y el nombre de Elena había estado ahí, con el mismo número de siempre, y él había cerrado la agenda sin hacer nada, porque hacer algo significaba abrir una puerta que había decidido mantener cerrada. Cerrada, para poder avanzar, para poder ser el hombre que había decidido ser. El hombre del frac de 40.000 pesos que ahora estaba parado entre lockers de metal gris en el sótano de su hotel de bodas, incapaz de moverse. Salió del cuarto de descanso, subió las escaleras del sótano y en lugar de girar a la derecha hacia el corredor que llevaba de vuelta al Salón Emperatriz, giró a la izquierda, hacia la puerta de servicio que daba al estacionamiento trasero. Elena no había llegado todavía.
Estaba de pie junto al tablero de registro de salida del personal, firmando su hoja con el bolígrafo encadenado a la pared. La señora Refugio estaba a su lado, revisando el cuaderno de rotaciones con sus lentes de media luna, sin mirar a Elena mientras hablaba. «Buen trabajo esta noche, mija». El señor coordinador quedó conforme con el estado del salón. Pausa. «El bono se acredita el martes a tu tarjeta». «Gracias, señora Refugio. ¿Ya firmaste la salida?» «Ahora mismo». Elena firmó, colgó el bolígrafo, se ajustó la bolsa en el hombro. Fue en ese momento cuando escuchó sus pasos detrás de ella. No se giró de inmediato, los reconoció primero. Ese ritmo particular que tienen los pasos de las personas que uno conoció cuando eran jóvenes y que el cuerpo registra aunque pasen años, aunque la mente haya decidido olvidar. La señora Refugio sí lo vio llegar. Levantó los ojos del cuaderno, los bajó, los volvió a levantar con la expresión de quien acaba de ver algo que no esperaba y no sabe bien cómo procesarlo. Un hombre de frac en la puerta de servicio de su hotel. «Señor», dijo, «esta área es exclusiva para...» «Necesito un momento con ella», dijo Rodrigo, con una voz que no era de ruego ni de orden. Era algo intermedio, algo que llevaba el peso de quien sabe que no tiene derecho a pedir lo que está pidiendo, pero lo pide de todas formas porque ya no tiene otra opción. «Solo un momento, por favor». La señora Refugio miró a Elena. Elena seguía sin girarse. «Elena», dijo la señora Refugio en voz baja, «¿quieres que me quede?» Silencio de 3 segundos. «No», dijo Elena. «Gracias». La señora Refugio cerró el cuaderno de rotaciones, se ajustó los lentes y se retiró hacia el interior con la discreción de alguien que ha trabajado en hoteles toda su vida y sabe que los hoteles son lugares donde ocurren todas las historias humanas posibles y que la mayoría de ellas requieren cierta distancia para poder suceder. Elena se giró. Rodrigo estaba a 4 metros, seguía con el frac puesto. La flor blanca del ojal se había marchitado ligeramente durante las horas de la fiesta. Tenía la corbata levemente aflojada, que era el único signo visible de que algo dentro de él no estaba tan ordenado como la ropa sugería. La miró. Ella lo miró. «¿Qué quieres, Rodrigo?», preguntó, sin hostilidad, sin calidez, con el cansancio honesto de alguien que ya no tiene energía para ninguna de las dos cosas. Él abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. «No lo sé», dijo. Elena esperó. «Eso es lo que llevo toda la noche intentando descifrar», continuó él, y su voz tenía una textura diferente a la de antes, más sin capa, más sin el barniz de eficiencia que usaba para todo. «Entré a ese salón esta mañana con mi vida completamente clara. Sabía exactamente dónde estaba. Sabía lo que quería. Y entonces te vi. Y se te olvidó todo», dijo Elena. No era sarcasmo, era simple. «No se me olvidó». Pausa. «Se me recordó». El estacionamiento trasero del hotel estaba casi vacío a esa hora. Solo los coches del personal y un par de unidades de catering que todavía no habían terminado de recoger. Una lámpara parpadeaba sobre la salida de emergencia. Afuera, la ciudad seguía viva con el ruido sordo de siempre. «Oí lo que le dijiste a tu mamá», dijo Rodrigo. Elena apretó la bolsa contra su costado. «Los resultados», dijo él. «El doctor». Una pausa. «¿Es grave?» «No lo sé todavía». «¿Cuánto tiempo lleva enferma?» 18 meses. Rodrigo asimiló eso. 18 meses. Mes y medio más que el tiempo que llevaba comprometido con Valeria. Toda la duración de su noviazgo oficial y algo más. Elena había cargado eso sola durante todo ese tiempo. «¿Por qué no me llamaste?» Elena lo miró con una expresión que no era incredulidad, sino algo más cansado que eso. «¿Para qué, Rodrigo?» ¿Para qué?», repitió ella.
Y ahora sí había algo más en la voz, no ira, sino algo más viejo y más verdadero. ¿Para que me ayudaras por lástima? ¿Para ponerte en deuda conmigo? No necesito eso. Nunca lo he necesitado. No sería por lástima. No importa por qué sería. Ella se pasó la mano por el cabello, un gesto agotado. Rodrigo, tú y yo terminamos. Eso fue decisión de los dos, aunque a veces se sienta diferente. Y después de eso, yo seguí sola. No porque no hubiera otras opciones, sino porque es lo que sé hacer. Y lo hago bien. Lo sé, dijo él. Entonces, ¿qué quieres de mí esta noche? La pregunta aterrizó entre los dos con todo su peso. Rodrigo tardó en responder, no porque no supiera qué decir, sino porque lo que quería decir era demasiado grande para el espacio que tenían, para esta noche, para este estacionamiento, con la lámpara parpadeante y el ruido de la ciudad de fondo. Adentro hay una mujer que me espera, dijo al fin, que es inteligente y capaz, y con quien puedo construir exactamente el tipo de vida que siempre dije que quería. Lo sé, dijo Elena, y aquí estás tú. Elena no dijo nada. Y no puedo hacer que sean la misma persona, continuó Rodrigo. Y no puedo ignorar que llevas años cargando algo que no deberías cargar sola. Y no puedo dejar de pensar en los aretes de tu mamá. Elena se quedó completamente quieta. Los vendiste para pagar mi diplomado, dijo Rodrigo. Y nunca te compré otros. Nunca te dije que lo sabía. Nunca... Rodrigo. Su nombre, en la voz de ella, sonó como algo que hace falta detener antes de que crezca demasiado. No me debes los aretes. Sí te los debo. No. Ella sacudió la cabeza, despacio. Yo elegí venderlos. Nadie me obligó. Y no los vendí para que me los debieras. Los vendí porque quería hacerlo. Porque así amaba. Porque así soy. Las palabras cayeron al suelo del estacionamiento como piedras. Porque así amaba. Tiempo pasado. Rodrigo lo escuchó perfectamente, y el dolor de escucharlo, preciso y sin adornos, fue mayor que cualquier cosa que hubiera sentido en toda la noche. ¿Ya no?, preguntó, y fue la pregunta más pequeña y más enorme que había hecho en años. Elena lo miró durante un momento que se extendió más allá de lo cómodo. «Ya tengo que irme», dijo al fin. «Mi mamá me espera». Se giró. Dio 2 pasos hacia la salida del estacionamiento. «¡Elena!». Ella se detuvo. No se giró. «Me casé hoy con la persona correcta», dijo Rodrigo, y su voz sonaba como alguien que dice una cosa y siente otra completamente diferente, o que siente las dos al mismo tiempo y no sabe cómo vivir con eso. Pero esta noche me di cuenta de que hay algo que le debo al pasado antes de poder vivir bien en el presente. Elena siguió sin girarse. «Mañana», dijo él, «voy a depositar en tu cuenta el dinero para el tratamiento completo de tu mamá. No como deuda, no como lástima, como lo que es, una deuda de gratitud que debí haber pagado hace años y no pagué». Silencio. La lámpara parpadeó. «No lo hagas», dijo Elena con la voz muy baja. «Ya lo decidí. Rodrigo, no te pido nada a cambio. No te pido que me perdones. No te pido nada». Pausa. «Solo que lo aceptes. Por tu mamá, no por mí». El silencio que siguió fue el más largo de la noche. La ciudad respiró alrededor de los dos. Y Elena Montoya, de pie en el estacionamiento trasero del Hotel Montserrat, con la bolsa en el hombro y el uniforme azul, y el cansancio de una noche que había sido demasiado para cualquier persona, se quedó muy quieta durante varios segundos. Luego, sin girarse, dijo: «Buenas noches, Rodrigo», y se fue. Sus pasos se alejaron hacia la salida. Rodrigo se quedó de pie bajo la lámpara parpadeante, solo, con el ruido de la fiesta filtrándose débilmente desde el otro lado del edificio y la certeza fría y clara de que adentro lo esperaba una conversación con Valeria que no iba a ser fácil, que esta noche había terminado varias cosas,
y comenzado otras, sin saber todavía cuáles. El final que nadie esperaba 3 semanas después de la boda. El consultorio del doctor Fuentes olía a desinfectante y a café de máquina y a esa mezcla particular de esperanza y miedo que tienen todos los lugares donde la gente va a recibir noticias que pueden cambiar el resto de su vida. Elena estaba sentada en la silla de plástico junto a la camilla, donde doña Carmen esperaba con las manos cruzadas sobre el regazo y la serenidad un poco forzada de quien ha aprendido a entrar a estas habitaciones sin derrumbarse antes de que haya razón para ello. El doctor Fuentes era un hombre de 60 años con lentes gruesos y la costumbre de tomarse un segundo antes de hablar, un segundo que a Elena siempre le parecía el más largo del universo. «Los resultados del último análisis son buenos», dijo. Elena sintió que algo dentro de ella, algo que llevaba semanas completamente apretado, cedía. «¿Buenos cómo?», preguntó porque había aprendido a no asumir. «Buenos como en, la respuesta al tratamiento es mejor de lo que esperábamos». El doctor Fuentes se quitó los lentes y los limpió con un gesto que Elena ya reconocía, como señal de que lo siguiente era importante. El tumor redujo un 42% desde el inicio del ciclo. Eso nos da margen para ajustar el protocolo y considerar una intervención quirúrgica en los próximos 2 meses, que en este contexto tiene un pronóstico muy favorable. Doña Carmen cerró los ojos un segundo. Elena tomó la mano de su madre. No dijo nada. No había palabras que sirvieran en ese momento. Solo la mano de su madre entre las suyas, que era el lenguaje más verdadero que conocía. «¿Y el tratamiento continúa igual?», preguntó Elena, volviendo al modo práctico porque era el único que no la dejaba desarmada en estas conversaciones. «Continuamos 2 ciclos más y luego evaluamos para la cirugía». El doctor asintió. «Sigan con el régimen. Las cosas van bien, señora Carmen». Doña Carmen abrió los ojos. «¿Se va a curar, doctor?», preguntó con la voz directa de quien prefiere la verdad aunque duela. «No puedo garantizar nada», dijo el doctor Fuentes, con la honestidad cuidadosa que Elena siempre había respetado en él. «Pero estamos en un camino mucho mejor del que esperábamos. Eso sí se lo puedo decir». Salieron del consultorio 20 minutos después. En el pasillo del hospital, bajo la luz blanca de los fluorescentes, doña Carmen se detuvo y se giró hacia su hija. «¿Cómo pagaste los últimos 2 ciclos?», preguntó. No era un reproche, era una pregunta directa de mujer a mujer, del tipo que solo se hacen entre personas que ya no tienen tiempo para los rodeos. Elena tardó. «Conseguí los recursos». «Elena». «Mamá». «Me enteré de que llegó un depósito», dijo doña Carmen. «A tu cuenta hace 3 semanas». Elena miró el suelo del pasillo. «¿Un depósito de quién?», dijo su madre. No era pregunta. Era verificación. No importa de quién. Importa si tú no quieres que importe, que es exactamente cuando más importa. Elena levantó la vista. Doña Carmen la estaba mirando con esa expresión que tenía desde que Elena era niña. La que decía, ya sé más de lo que finjo que sé, y las dos lo sabemos, así que habla. Fue Rodrigo, dijo Elena. Silencio. Rodrigo Villanueva, dijo su madre. Tu exmarido, el que se casó hace 3 semanas. Sí. Doña Carmen procesó eso con la calma que tenía para las cosas grandes. Las pequeñas la alteraban. Las grandes las recibía con una quietud que Elena siempre había admirado y nunca había logrado copiar del todo. ¿Y tú lo aceptaste? Sí. ¿Por qué? Elena exhaló despacio. Porque era por ti, dijo. No por mí. Y tú eres la única razón por la que yo acepto cosas que no pediría para mí misma. Doña Carmen asintió lentamente.
¿Y él?, preguntó. ¿Cómo está él? No lo sé, mamá. Nos dijimos lo que teníamos que decirnos esa noche, y después nada más. ¿Nada? Nada. Doña Carmen volvió a caminar por el pasillo. Elena caminó a su lado. Afuera del hospital la ciudad esperaba con su ruido habitual, indiferente y viva como siempre. A veces, dijo doña Carmen sin mirarla, con la vista al frente, las personas hacen las cosas bien cuando ya es demasiado tarde para que cambien algo. Y uno tiene que decidir si eso cuenta o no cuenta. Elena no respondió. Yo creo que cuenta, dijo su madre, no para volver, no necesariamente, sino para saber que no todo fue mentira, que hubo algo real aunque terminara mal. Mamá, ya sé, no me metas en lo que no me meto. Pero sonrió, con la sonrisa torcida que tenía cuando decía exactamente lo contrario de lo que afirmaba. Solo digo lo que pienso. Ya sé lo que piensas. Entonces ya no tienes que escucharlo. Salieron al sol. Esa tarde, Elena llegó a casa antes que de costumbre. Dejó la bolsa en la silla del pasillo. Se hizo un café. Se sentó en la mesa de la cocina con las manos alrededor de la taza caliente. Su teléfono, que ya había reparado, estaba sobre la mesa. No lo tomó. Lo miró durante un rato largo. Pensó en lo que había dicho su madre en el pasillo del hospital. Pensó en el estacionamiento trasero del Montserrat, en la lámpara parpadeante, en la voz de Rodrigo diciendo: «Los vendiste para pagar mi diplomado y nunca te compré otros». Pensó en los chilaquiles del sábado en el departamento de la Doctores. Pensó en aquí estamos, 2 palabras, las más simples y las más completas. Pensó en Valeria, en lo que sería construir una vida con alguien que te eligió cuando ya no te necesitaba. Lo que sería despertar cada mañana junto a alguien que eligió quedarse, aunque tenía todas las razones del mundo para no hacerlo. Pensó en que ella había elegido quedarse en ese turno la noche de la boda. Por el bono, sí, pero también por otra razón que no había podido terminar de nombrarse a sí misma esa noche y que ahora, con 3 semanas de distancia, tenía un nombre claro, aunque incómodo. Quería verlo, quería saber si había algo todavía, y lo que había descubierto era que sí, que había algo. No el mismo algo de antes, no el amor de los 22 años y el departamento con gotera y los aretes vendidos, sino algo diferente, algo que había sobrevivido sin que ninguno de los dos lo cuidara, como una planta que crece en la grieta de un muro sin que nadie la riegue, y no sabía qué hacer con eso, porque él estaba casado, porque las cosas no se deshacen porque uno lo sienta de otra manera, porque el amor, a veces, no es suficiente, no por sí solo. Necesita además tiempo, honestidad y la voluntad de 2 personas de construir algo distinto de lo que destruyeron. Elena tomó el café, lo bebió despacio. Miró por la ventana de la cocina el cielo de la tarde, naranja y rosa, sobre los edificios del barrio. Y entonces el teléfono vibró. Un mensaje. Lo miró sin tomarlo. Leyó el nombre del remitente desde la pantalla encendida sobre la mesa. Rodrigo Villanueva. Se quedó quieta durante varios segundos. El teléfono dejó de vibrar. La pantalla se apagó. Elena lo tomó. Desbloqueó. Abrió el mensaje. Decía solamente: «El lunes me siento con Valeria. Hay conversaciones que debí haber tenido hace tiempo. No te cuento esto para que hagas nada, solo para que sepas que lo que dijiste esa noche fue la cosa más honesta que alguien me ha dicho en años. Y que todavía estoy pensando en ello». Elena leyó el mensaje 2 veces, lo dejó sobre la mesa, se levantó, fue al cuarto de su madre, que dormía la siesta con la televisión encendida en voz baja. Se quedó en el marco de la puerta mirándola un momento, la respiración regular, la cara en reposo, el cuerpo que llevaba 18 meses peleando con algo más grande que él y que esta tarde, según el doctor Fuentes, iba ganando. Volvió a la cocina. Tomó el teléfono,
respondió el mensaje. 3 palabras. Ya lo sé. Lo envió. Dejó el teléfono sobre la mesa boca abajo. Terminó el café. Y se quedó sentada en la mesa de la cocina de su departamento sin saber lo que venía después, sin tener ninguna certeza sobre el futuro, con los resultados médicos buenos y la deuda de Rodrigo pagada y el amor en un estado imposible de categorizar. Pero por primera vez en mucho tiempo, en años quizás, sin el peso de algo no dicho, y eso, esta tarde, era suficiente. Porque algunas historias no se resuelven, se siguen viviendo, y Elena Montoya, que había aprendido a cargar sola más de lo que cualquier persona debería cargar, había aprendido también, lentamente, a fuerza de golpes y de noches, sumando números que no cuadraban, y de turnos de 12 horas en hoteles con salones de boda de lujo. Que soltar un peso no significa perder. A veces significa simplemente tener las manos libres para lo que viene. Lo que venga. Cuando venga. Fin.